Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando salmón al horno y lo estaremos acompañando con espárragos, zanahorias, una porción de ensalada de verduras frescas que viene empaquetada y ya está prelavada. Voy a estar agregando tomate y semillas de granada. Esto va a estar sabroso. La receta completa la podrán encontrar en la cajita de descripción, pero antes no te olvides de regalarme un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y bueno, aquí vamos, comenzamos. Todos los vegetales y el pescado están bien lavados. Tengo 2 libras de salmón y lo primero que yo hago siempre es chequear el filete por esta parte del medio para ver si tiene alguna espinita y se la removemos. Como pueden ver, yo encontré una. Voy a comenzar a agregar la margarina en los 2 lados del pescado. Luego voy a poner la cebolla en el recipiente donde lo vamos a poner al horno. La cebolla la corté en rodajas. Colocamos el pescado en el recipiente y vamos a comenzar a agregar los condimentos que son soya, orégano, tomillo, un poquito de chile molido, sal y pimienta negra. He puesto el horno a precalentar a 375 grados Fahrenheit. Ahora vamos a estar cocinando el pescado por 25 minutos. Mientras el pescado se está cocinando en el horno, en una cacerola voy a poner margarina y la voy a poner a derretir a fuego medio. Agregamos las zanahorias en rodajas, un poquito de sal y pimienta y las cocinaremos por 3 minutos. Luego pondremos los espárragos. Agregamos un poquito de sal y pimienta negra al gusto. Una vez las zanahorias se comienzan a poner doraditas, las vamos a sacar y las vamos a poner en un recipiente. Vamos a dejar los espárragos 5 minutos que se cocinen ellos solitos y los revolvemos de vez en cuando. Después vamos a retirar los espárragos y los vamos a poner en un plato. Después de 25 minutos, así es como les va a quedar esta sabrosura. Vean, miren qué rico. No hay necesidad de moverlo ni de taparlo, así nada más. Súper fácil de hacer, les va a encantar. Vean esta belleza, está jugosito y así les va a quedar. Bueno, aquí vamos a colocar el pescado, los espárragos, zanahorias, ensalada, tomate, semillas de granada, unas gotitas de jugo de limón y un poquito de sal y pimienta. Si algún día ustedes preparan una de las recetas, compártanme fotos en Instagram. Aquí les voy a dejar el enlace. Y gracias por ver mi video. Será hasta la próxima. Adiós.